Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información desinforman, los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas, los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Con esta frase les digo buenos días, bienvenidos a una nueva clase, ¿sí? La gente está al servicio de las cosas, es lo que dice Eduardo Galeano en el libro de los abrazos. Muchos y muchas que ya me han tenido, ¿sí? Saben que me enfoco bastante, sobre todo se lo decimos a los compañeros y compañeras de primer año, en la situación que se genera a través de la explotación de los recursos naturales, que tiene, por supuesto, su énfasis final puesto en los criterios del capitalismo, ¿no? Que desde 1492, que fue el descubrimiento por parte de los europeos de América, pero en realidad esto ya existía, cuando ellos descubren América, cuando América recibe a los que venían de allá, del Atlántico, se produce la globalización, el inicio de una globalización que a su vez va a conllevar a una fuerte globalización a través de los años. Y entonces todo eso que se conocía como un mundo de búsqueda, de exploración, empieza a encontrar su culminación final. Es decir, el capitalismo encuentra una nueva ruta, una nueva manera de comerciar, un nuevo espacio que explotar. Así es como se inicia la historia de la globalización entendida como hoy, ¿no? En aquel momento con las carabelas, después los barcos, las tecnologías apuntando a todas estas navegaciones, a que los anglosajones se puedan llevar incluso de los recursos naturales una buena ganancia, explotando el oro, la plata. Es decir, que si nos ponemos a pensar, América es el resultado de una situación de desidia que se vivió a partir de ese famoso punto inicial de la globalización que tiene que ver con el descubrimiento de América. Globalización entendida como todo el globo. Hoy es tan fácil comprar, vender, ¿no? A través de las redes sociales, a través de Mercado Libre y a través de una serie de espacios virtuales que generan igual una contaminación ambiental, ¿sí? Que es para tener en cuenta, que en algún momento la vamos a charlar. Enfocado en eso, ¿sí? Este asunto de la explotación de los recursos naturales que vivimos a través de tanto tiempo, ¿no? Y esta situación de América hizo que, por supuesto, muchos hijos de esa España que había encontrado en este continente la resolución de todos los problemas económicos que tenía en aquel momento, hizo que hasta sus mismos hijos de España se opusieran a ella. No solamente por la explotación de recursos que en definitiva les estaban otorgando grandes ganancias a los capitales europeos, sino que en definitiva se oponían a algo mucho mayor, ¿no? Que tenía que ver con una cuestión de autoridad. ¿Por qué? Porque se los había oprimido durante tanto tiempo, no solamente con impuestos, sino también desde las vías de no tenerlo no tener en cuenta, ¿no? a los habitantes de este territorio. Ya no habían tenido en cuenta a los habitantes, a los nativos de América. Bueno, ahora no tenían en cuenta tampoco a sus propios hijos, los hijos de España. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es no solamente la explotación de los recursos naturales, sino de lo que implica una ecología política dentro de una crisis global y esos límites de un capitalismo que se supone benévolo. El capitalismo, que es el intercambio
de bienes y servicios, de dinero, de forma privada, ¿sí? Sobre todo, y que mueve los hilos de las sociedades actuales. Acá tengo, bueno, que voy a tratar de pasárselos, justamente esas diapositivas de las que les voy a tratar de explicar, que hablan del medio ambiente y sus problemas, ¿sí? Persisten las estrategias para el desarrollo bajo una intensa apropiación de los recursos naturales, una inserción primarizada en el mercado global y la externalización de los impactos ambientales. Es decir, a mayor apropiación de los recursos naturales en manos de grandes empresas, mayor índice de crecimiento tiene el mercado global. Un mercado global que va dejando por fuera a la sociedad en general, de la cual obtiene esas ganancias, ¿no? En el mecanismo del consumo, y entonces ahí se produce, en esa situación, el impacto ambiental. ¿Las empresas quieren menos o quieren más? Haría yo esta pregunta en vivo. Las empresas quieren más, ¿sí? Ambicionan poder seguir creciendo y progresando, entre comillas, entendiendo el progreso que ellos suponen, ¿sí? Dentro de lo que es la apropiación y explotación de esos bienes ambientales que son de toda la humanidad. Pero que para eso hay un Estado que permite, ¿no? Que suceda esta situación. Por ejemplo, si yo insisto desde hace tantos años, que los de tercer año me van a entender, con la mega minería en San Juan, ¿cómo puede ser que hoy siga subsistiendo esa forma de explotar los minerales dentro de una nación que se está oponiendo a esa mega minería? Evidentemente alguien lo permite, ¿sí? Y ahí entra a jugar la política, que está íntimamente relacionada con el mercado global, por supuesto. El sistema y su base ideológica, que se caracteriza, entre otros aspectos, por su antropocentrismo, que es la mirada, ¿sí? Del ser humano, eso significa, y la fe en el progreso material, ¿sí? Es decir, en el progreso de los bienes materiales. No importa si progresa la sociedad, ¿se entiende? La dimensión ambiental es apenas asumida como un ajuste instrumental que termina generando la ilusión de un capitalismo benévolo, defendido incluso por gobiernos progresistas. Ese capitalismo benévolo, ¿sí? Se asume como un supuesto ajuste instrumental dentro de la estructura, ¿sí? De la que hablamos a nivel nación, que viene incluso a tratar de generar un bien. Uy, miren, nosotros estamos reciclando, ¿sí? Es el caso del McDonald's con las bombillas de plástico. Cuando en realidad, si ustedes se ponen a pensar, cuando van a la hamburguesería, no les dan la bombillita de plástico, pero el vaso es de plástico, la basura que se genera no es una basura reciclable, no tienen sus tachos para reciclar, ¿sí? Entonces hay una serie de cosas que no cambian la esencia de lo que ya teníamos, porque que no nos den la bombilla no está salvando, o sea, está contribuyendo, es una pequeña acción para contribuir con el medio ambiente, pero ¿y todo el resto? Entonces se supone que una mega empresa como puede ser McDonald's, que está generando ese capitalismo benévolo de decir, bueno, yo, miren con qué estoy cumpliendo, pero ¿y todo el resto? No se quedó ni a mitad de camino, se quedó a un cuarto de camino. Esas hamburguesas por las que me insiste mi hijo, vamos a comer las hamburguesas de McDonald's. Y bueno, uno ahí no sabe qué hacer, se pone en su propio cuestionamiento. Y uno trata de convencerlo de que hay otros lugares que reciclan y bueno, así terminamos en la negociación cambiando cine por no ir a McDonald's. En una inversión externa, sí es necesario trabajar como una comunidad para reducir los distintos niveles de contaminación, porque yo digo siempre, una acción pequeña puede cambiar a otras acciones y hacer algo mucho mayor. El fin de este trabajo es llegar de manera consciente a todo el público y que esto sirva como una herramienta básica para las personas y dar a conocer la importancia que tiene en nuestra vida cuidar el medio ambiente. Si nosotros cuidamos el medio ambiente, es un beneficio de todos,
se beneficia de la casa común, ¿sí? Pero se beneficia también toda una población. Fíjense lo que pasa ahora, ¿no? Uno abre la puerta y no hay un aire tan contaminante. Eso, entendiendo también que Buenos Aires de por sí es un espacio geográfico bastante particular y que cuenta con el beneficio de la suerte, porque en su estructura y su espacio, en su ubicación, ¿sí? Los vientos hacen que tampoco se produzca un aire tan contaminante. Si bien es una contaminación, ¿sí? Pero tenemos una situación geográfica muy puntual que nos está ayudando a pasar esta crisis ambiental. Bueno, eso hay que ver cuánto dura. Acá tenemos en las crisis económicas el balance ecológico, ¿sí? La exportación de los recursos, los efectos indirectos contra la naturaleza como afectación al ecosistema por construcción de plantas energéticas, impactos sociales y ambientales no incorporados en los precios finales, ¿sí? Es decir, cuando uno tiene un impacto social en el precio final de lo que se está generando, no hay margen de ganancia que pueda solventarlo, ¿sí? Estamos hablando del deterioro de algo que es de todos, pero que está en beneficio, está puesto en beneficio de las grandes empresas, como decíamos antes, ¿no? Cae la demanda y por ende cae en la explotación ecológica, ya sea en minería, petróleo y sus costos transferidos. Cae la demanda y el precio producto, razón por la cual se prefiere explotar más para asegurar ganancias, ¿sí? Porque esto es el sistema de acumulación. Cuanto más se acumula, es decir, más se explotó el medio, más se explotaron los recursos, más se acumuló, y en un periodo de crisis se sobrevalúa el precio de eso y se genera una ganancia extrema. Voy de vuelta. Se sobreexplota el medio ambiente, los recursos naturales. Se acumulan, vamos a poner dentro de la empresa, se acumulan dentro de la empresa. Supongamos madera talada de un árbol. Acumulo, talé muchos árboles, eso me queda ahí. El mercado cambia, aumenta la divisa, aumenta el dólar, lo que fuera. El mercado cambia, suben los precios y eso que está acumulado, que eran recursos naturales, que fueron explotados, ahora son recursos naturales transformados en mercadería que la tiene una empresa, cambia el mercado, ellos acumularon, especularon, el precio sube, ganan más. Y eso no está reflejado en el impacto ambiental, porque se sigue impactando ambientalmente. ¿Se entiende? Espero haber sido claro en eso. A pesar de que la demanda agrícola ha caído, persiste el avance de la frontera agrícola sobre áreas silvestres, especialmente en sitios tropicales. Y ni hablar de lo que pasa en el Amazonas. Ni hablar. Hay poca gestión ambiental, ¿sí? De hecho, pareciera ser que en nuestro caso puntual de la Argentina, este año se va a poner a flote un poco lo que es el cuidado del medio ambiente. Era la intención antes de que suceda esto del coronavirus. Veremos qué pasa después. Pero en general, si ustedes se ponen a analizar casos puntuales, Donald Trump, Jair Bolsonaro, China, ¿sí? Hay distintos países que tienen un alto grado de contaminación y que para ellos el calentamiento global es una mentira, es una falacia, es una locura que está diciendo una tal Greta por ahí dando vueltas en el mundo. No toman dimensión verdadera, imagínense si no la toman con el coronavirus, menos la toman con lo que pasa con el calentamiento global. Entonces son gobiernos reacios a esto que los tachan de autoritarios, potenciales trabas a la recuperación económica o como pérdida de competitividad. Lo que está primando no es la persona, está primando la ganancia que van a tener sobre esa explotación de recursos naturales para intentar en algún caso, en alguna crisis, recuperarse económicamente. De vuelta, imagínense estos mismos líderes políticos trasladados a la situación actual del coronavirus. Su pensamiento es el mismo. No importa la persona, no importa el medio ambiente. Hay que activar la economía. La economía tiene que seguir por sobre todo. Después vemos qué pasa con lo demás.
¿Se entiende? Es un mismo accionar, a eso quiero llegar con todo esto, ¿no? Que es el asunto por el cual inicié la clase de esa manera. Ellos entienden el mundo de una manera en donde las personas no importan. Lo que importa es la economía, es el capital, es el intercambio. Se usa el argumento de la crisis para promover todavía más la exportación de materias primas. Se rechaza la consolidación institucional de los países y sus políticas públicas entre los progresistas. Afectaciones ambientales. Degradación de la biodiversidad, que lo venimos hablando bastante. El agujero en la capa de ozono se incrementa, ni hablar. Degradación del paisaje, los paisajes van cambiando, de vuelta insisto, el Amazonas. Deforestación, sigo insistiendo, el Amazonas, el bosque chaqueño. Contaminación del aire, agua y suelo, ruidos molestos, que los ruidos a veces pasan desapercibidos porque pareciera que ya los tenemos naturalizados, y ahí están, y están todo el tiempo haciendo un efecto contaminante. La ecología política frente a la crisis del capitalismo. El ambiente a ojos capitalistas es una variable de ajuste y la flexibiliza para mejorar la competitividad en el capitalismo global. Su dimensión financiera y global encierra contradicciones y deformaciones. Se rechazan los dogmas neoliberales y se plantea una mayor presencia estatal. Es decir, se busca que el Estado participe más para poder contener esta crisis ambiental. Argentina tiene un plan hacia 2030. La ONU produjo de alguna manera un acuerdo, que es el Acuerdo de París, ¿sí? Mediante el cual distintas naciones se ponen de acuerdo para generar hacia 2030 una economía más sustentable. En ese sentido, la marginalidad y la pobreza tienen que ser reducidas, el hambre tiene que ser reducido. Este es un plan a 2030. Siempre digo lo mismo. Desde hace 2 años aproximadamente insisto con lo mismo. Un paso que estamos dando atrasado es un paso que nos seguimos atrasando a futuro. Y ese 2030 va quedando lejos. Capitalismo mayor con mayor conciencia social es lo que se pide como una reforma del capitalismo, ¿no? Que se tenga una mayor conciencia sobre las cuestiones sociales, ¿no? Sobre estos que quedan al margen. Reparación, la explotación sigue, pero se combate la corrupción en la adjudicación de permisos ambientales o se paga por lo usado, ¿sí? Quiere decir que todavía existe también un mecanismo de corrupción ambiental para poder transgredir las leyes. La CEPAL dice, es un error subestimar el potencial de las actividades basadas en recursos naturales para originar altos crecimientos de la productividad. En ambas medidas se insiste en seguir el mismo ritmo de apropiación de los recursos naturales y se olvidan sus impactos ambientales. Es decir, que lo que no cambia justamente es el ritmo, ¿sí? El ritmo sigue constante. Por eso hay tanta puja hoy en día para que la economía se vuelva a reactivar en el mundo. Abran las puertas y terminen con el encierro. Que tenemos que producir, que tenemos que vender, que tenemos que generar movimiento de capitales. Y el medio ambiente y todo lo que la naturaleza nos está avisando mientras estamos acá adentro, que ella va, ella sigue, ella abraza, ella continúa. Ahí está la naturaleza. ¿Quién la cuida? Si todos esos beneficios, todas esas cosas de las que gozamos los seres humanos que habitamos la Tierra, se están perdiendo. ¿Quién nos cuida? Queda abierta para la reflexión. Un abrazo.